Vamos a transmitir así. Vamos a aprender lo que le parece, ¿sale? Dice así, 1, 2, 3, 4. Que sujeto al Señor Jesús en la cruz, que grande fuerza logró detener, no fue la guardia y su poder, ni el grande clavo de sus pies. Él permaneció solo por mí, Él sufrió lo que era para mí. Su gran amor mucho más grande que el dolor, pensando en mí su vida dio. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, sí, por amor, por amor, por amor, por amor. Ahora cantémoslo juntos, dice así. Que sujeto al Señor Jesús en la cruz, que grande fuerza lo logró detener, no fue la guardia y su poder, ni el grande clavo de sus pies. Él permaneció solo por mí, Él sufrió lo que era para mí. Su gran amor mucho más grande que el dolor, pensando en mí su vida dio. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Él permaneció solo por mí, Él sufrió lo que era para mí. Su gran amor mucho más grande que el dolor, pensando en mí su vida dio. Por amor, 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 sí, por amor. Gracias, Señor, fue por tu amor, que sujeto al Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por el estudio de esta carta tan maravillosa. Romanos, qué hermoso capítulo, qué hermoso libro, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, porque tú eres Dios en medio de nosotros y nosotros te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por Pablo, tu apóstol, tu enviado, Señor. Te doy gracias, Señor. Permítenos considerar este libro tan hermoso. Pedimos que tu bendición se deje sentir en toda esta serie de enseñanzas de este libro tan maravilloso que ha rescatado a muchísima gente, Señor, y ha transformado nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu mensaje, el mensaje de la cruz. Gracias, Señor. Fue tu amor el que nos salvó. Muy bien, hermanos. Pues quiero compartir con ustedes una breve introducción acerca de este libro de Romanos, ¿verdad? Pues Romanos es una carta extensa que, como su nombre lo dice, fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Esta iglesia pues surgió precisamente de cuando llegó Pentecostés, dice la Escritura, que muchos se convirtieron y estaban reunidos ahí judíos que habían nacido en otras regiones, pero tenían ascendencia judía, o sea, eran judíos nacidos de la dispersión, ¿verdad? Cuando el Señor dispersó, pero eran judíos devotos, eran judíos que querían adorar a Dios, por eso habían venido a Jerusalén, ¿verdad? Esa era la razón de su venida a Jerusalén. Así que viene el Espíritu Santo, hermanos,
y menciono esto porque quiero conectar todo lo que hemos estado viendo acerca del Espíritu Santo con Romanos, porque Romanos es uno de los libros que más habla del Espíritu Santo. ¿Sí? Es una cosa maravillosa, pero más que nada de la vida cristiana, que es una vida, la vida cristiana normal, es una vida en el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu de gracia, que es una de las maneras en que el Señor describe su Espíritu, Espíritu de gracia, está completamente delineado en el libro de Romanos. Entonces, si me acompañan, vamos a Hechos de los Apóstoles, y ahí cuando en el capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo, ¿verdad? Les voy a compartir la pantalla aquí. Cuando se derrama el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, voy a cerrar aquí para poder hacerlo más grandecito, que ustedes lo puedan ver. Dice que comienzan a hablar en otras lenguas, y había en esa región una cantidad de personas de otros lugares que al oír aquel bullicio, estoy leyendo ahorita esta versión, déjenme cambiar de versión, voy a poner la Reina Valera 60, que es la que más hemos conocido por mucho tiempo, ¿verdad? Y ahorita quiero llevarlos también a la nueva Biblia, a la nueva Biblia de las Américas, que es español latino. Tanto la Biblia de las Américas como la Reina Valera son dos Biblias muy, muy importantes, traducciones muy importantes, y es un poquito más nueva y revisada la nueva Biblia de las Américas. Bueno, ahí podemos ver, ¿verdad?, que en el versículo 6, que hecho este estruendo, se hizo un estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, que no son galileos todos estos que hablan, ¿verdad? Le voy a poner un lenguaje un poquito más latino, por eso voy a usar la nueva Biblia de las Américas. Dice, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, no son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Como les digo, este grupo de personas había nacido en otros lugares que no era Judea, no era Israel, pero eran judíos. ¿Me estoy explicando? Simplemente eran hijos de la dispersión. Acuérdense que nada más una tribu y media regresó a Jerusalén, pero 9.5 tribus, ¿verdad?, se dispersaron por todo el mundo. Las 10 tribus restantes, por hacerlo general, se dispersaron y se amalgamaron con otras culturas. Sin embargo, siempre Dios tuvo un remanente y había personas que amaban al Dios único, así que venían cada año a adorarle. Y mira lo que dice: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, desde lejos venían, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, había judíos en Egipto, y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros, ¿de dónde? De Roma. Ándale, aquí tenemos la primera referencia. Estos viajeros de Roma, muy probablemente al convertirse, porque se convirtieron 3.000 de todos ellos, entre ellos obviamente también se convirtieron romanos, judíos romanos, que se convirtieron a Cristo y en ese momento dejaron de ser judíos y se convirtieron y fueron cristianos, ¿verdad? Entonces fue algo maravilloso, y así nació la iglesia en Roma, mi querido hermano. Así que una de las cosas interesantes que podemos saber del libro de Romanos es que no fue Pablo el fundador de esa iglesia. O sea, esta es la primera vez que Pablo le escribe a una iglesia que él no fundó. No se sabe exactamente quién la fundó, ni exactamente cuándo. Esta es la primera referencia, ¿no?, que había viajeros en Roma, en ese lugar, y entonces estaban maravillados, y ya por el versículo 40 y tantos, ¿verdad?, usted sabe que Pedro les insta a arrepentirse, y ellos lo hacen, ¿verdad? Dice, pero entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados,
y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo, porque es lo que estaban atónitos. ¿Por qué están hablando en lenguas? Bueno, es para ustedes también, porque la promesa, ¿cuál era la promesa? Que Dios iba a enviar a su Espíritu Santo, no solamente derramado ahí, sino que, acuérdense del nuevo pacto, pondré mi Espíritu sobre ustedes, pondré mi Espíritu dentro de ustedes. La promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Aquí hay un punto divino, ¿verdad? El llamado es de Dios. Entonces, mucha gente no responde al llamado, pero el llamado lo hace Dios, ¿verdad? A través de nosotros, a través de la predicación del Evangelio. Y Pedro, con muchas otras palabras que no están escritas aquí, testificaba, daba testimonio de Cristo, ¿verdad? Solemnemente, y los volvía a animar, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. El Evangelio empieza así. Estás en peligro, sé salvo, o sea, te vas a morir, hay un infierno que te espera, un juicio donde el cual no te vas a poder justificar, y el Dios que hizo los cielos y la tierra va a ser el juez. El dueño y el autor de la ley que tú has quebrantado te va a juzgar. Imagínate cómo vas a quedar. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y en un solo día se añadieron aquel día, ¿como cuántos? Como 3,000 almas. Muy seguro, por supuesto, varios de cada uno de esas regiones le entregaron su vida a Cristo. Yo me imagino que no lo dice la Biblia, pero inmediatamente habla de la comunidad que continuamente se enseñaban. Todo ese momento de la fiesta fueron discipulados. Tanto así que por eso los bautizaron, ¿no? Les enseñaron, vamos a bautizarnos en el nombre de Jesús. Y comenzaron ahora, ¿dónde los recibieron? Pues en las casas, ¿verdad? 120 casas, por lo menos, estuvieron disponibles para discipular a estas personas. 3,000 entre 120, ¿matemático? No, o sea, te agarré en curva, ¿no? Pero más o menos, ¿no? ¿Serían como qué? ¿Unos 10? No, como 30 personas por casa, ¿no? Más o menos, ¿no? Ándale, más o menos así. 25 personas por casa. Qué interesante, ¿no? O sea, más que un grupo de hogar, así empiezan las iglesias. Pues bueno, ellos no podían quedarse ahí y regresaron a sus regiones, pero regresaron con Cristo. Amén. Ellos no vivían en Jerusalén, sino que de los judíos ya se juntaban, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de estas 3,000 almas regresaron a su lugar. Y ahí entonces nace esta epístola maravillosa de Romanos. Cuando el apóstol Pablo empieza a escribe con una necesidad. Había necesidad de discipular a los romanos. ¿Por qué? A ver, póngame atención. Voy a quitar la pantalla para que no empiece usted a distraerse con la misma lectura de la escritura. Muy bien. En el siglo V, en el año, no siglo V, en el año 50 más o menos, el emperador de Roma manda sacar de Roma a todos los judíos, porque había una cantidad de judíos cristianos. Pero él agarra parejo y saca a todos los cristianos, pero como eran judíos, ¿verdad? La mayoría, de una vez saca a todos, ¿verdad? Y 5 años después les deja volver a regresar. Pero cuando regresan, los cristianos que no eran judíos, los gentiles, pues llegan con otro estilo de culto, con otro estilo de adoración, usando otros instrumentos musicales, usando otras canciones diferentes. Yo, pues, si se fijan, este canto muy viejito para mí, pues tiene una influencia, pues se parece a lo que yo escuchaba, porque nadie es original, ¿verdad? Entonces, si tú vienes de las cumbias, pues tu primera composición cristiana va a ser una cumbia, ¿no? Y si vienes del duranguense, pues tú vas a hacer el pasito duranguense para el Señor, ¿verdad? Sí, es que mira, yo soy de los que cuando escucho una alabanza que le da gloria a Dios y que es un testimonio, en ese momento ya me gustó. O sea, antes no me gustaba la cumbia porque no había escuchado cumbia cristiana, y cuando Javier me presentó la cumbia cristiana yo me quedé así, wow. Y empecé a oírlo, y una vez me agarra mi hermano. ¿Qué onda? ¿Qué estás escuchando? Mi hermano Rubén, que viene de la capital, igual que yo. Aquí estoy escuchando cumbia, vallenato, estoy escuchando
merengue y estoy escuchando duranguense, porque ¿se acuerdan de este hermano Sergio? Él encontró música estilo duranguense cristiana. Casi se desmaya mi hermano, me dice, ¿Tú escuchando eso? No solo eso, le digo, norteña. Nah, dice, ya, tú estás. Bueno, y le expliqué, mira, lo que pasa es que cuando tú amas a la gente empiezas a amar lo que a ellos les gusta. Pero independientemente de eso, a mí me fascinó, lo que me gusta es la letra, el mensaje, yo me identifico con ello. Y aquí termino el paréntesis, que a mí no me llamaba la atención la música de salsa, pero cuando yo escuché la primera canción de salsa cristiana, literalmente yo gritaba en mi coche de alabanzas, gritaba. Y de ese momento dije, yo no sabía que me gustaba la salsa. No es la salsa, no es el rock, es el Señor. Si tú le quitas el ingrediente de Cristo, del reino, del Evangelio a mi música, o a la música, etcétera, que yo escucho, no sirve para nada. Es como la espuma de la malteada. Sí le ha pasado que usted está tomando su refresco y de repente ya no hay, solo hay espuma, y hasta le haces y tú lo ves así, está a la mitad, dices, pero no tiene nada, es pura, ¿cómo? Espuma. Así es la música para mí. Tú le quitas a Jesús y solo queda la espuma. Bueno, cerramos el paréntesis. Muy bien. Pablo, al no haber fundado esta iglesia, él necesita asegurarse de que esta ciudad, es la iglesia de Roma, la iglesia que está en la ciudad de Roma, porque así se escribía, no escribían a la nueva generación de Roma y luego a la iglesia de Dios pentecostal en Roma, no, era todos los cristianos en Roma, aunque estuvieran en diferentes congregaciones locales. ¿Me estoy explicando? Se consideraba una sola iglesia, la iglesia de la ciudad, y de hecho no había muchas congregaciones, de hecho era una sola, ¿verdad? Los apóstoles, los líderes eran unos, ¿no? O sea, entonces todos se llevaban, por eso la disciplina ahí sí funcionaba, fíjense. No como ahorita que ponemos a alguien en disciplina, sale de una iglesia y se mete a otra. Y el pastor de ahí ni siquiera pregunta, ¿quién te mandó? ¿Por qué te disciplinaron? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Sino que hasta le dicen, ay, fueron bien malos allá donde te trataron mal. Venga, yo ahorita lo pongo a dirigir la alabanza. Y es adúltera, ¿no? No les importa. Con tal de tener más membresía, no les importa. Así de triste está. Pero antes no pasaba eso, porque era la iglesia de la ciudad. Entonces cuando alguien era excomulgado por disciplina, que era la último grado de disciplina, ya cuando ya no agarraba la onda, ¿verdad? El último grado era ya, bueno, pues no eres del cuerpo. De repente se quedaba solo o sola y su alma. Y esa soledad y ese rechazo, ¿verdad? Porque prácticamente decían, bueno, ya demostraste que tú no eres de nosotros, vete con los tuyos. Y el que sí se arrepentía decía, no puedo, no soporto. Y entonces regresaba pidiendo perdón y reconociendo su pecado. Y entonces Pablo les escribía, ahora ustedes sean humildes y recíbanlo de vuelta. Y no le estén recordando su pecado. Porque a veces así somos. Pero ya me desvié del tema. Ok, Pablo entonces comienza esta carta explicando las cosas básicas del Evangelio. Pero gracias a Dios que sucedió así, porque la carta de Romanos creo que es la más exquisita de todas las cartas que escribió Pablo, porque habla y expresa el Evangelio como ninguna otra. Vamos a entrar un poquito en materia, solo me voy a tocar, va a haber tiempo para la introducción, discúlpeme, de verdad que yo me vine temprano, pero no contaba con la astucia de que tengo todos los cables arreglando allá en mi casa, y yo pensé que traía lo suficiente y no, tuve que hacer maravillas. Miren, hasta como tengo micrófono, tuve que sacar esto y por la gracia de Dios, de verdad que la sabiduría del Señor solamente, ¿verdad? La gloria está para Él. Pablo, siervo de Jesucristo o de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así comienza la carta. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La primera observación que quiero darte es que actualmente cuando alguien habla de un siervo de Dios, casi lo recibimos con fanfarrias, y te lo imaginas con corbata, bajando de un buen coche y asesorado por un grupo de ujieres, ¿verdad? Que lo llevan en alfombra roja hasta el podio, donde va a pronunciar
y disertar sobre la palabra del Señor. No, hermanos, aquí la palabra que el apóstol usa en griego es doulos y significa esclavo. Un esclavo de Cristo Jesús. Alguien así como los que se contrataban para lavar los pies de las personas que llegaban a tu casa, lo cual se consideraba de muy baja categoría. No había algo más bajo que el que lavaba los pies. Y Cristo se hizo así, tan humilde. Y entonces Pablo es siervo de Cristo y es llamado a ser apóstol. Recuerdo que en Hechos, capítulo 26, él empieza a testificarle al rey Agripa y Pablo relata su conversión. Fíjate cómo dice el verso 12. Ocupado en esto, ¿cuál es esto? Perseguir a los cristianos. Dice el verso 11. Yo los castigaba con frecuencia en todas las sinagogas. O sea, si se metía un cristiano a la sinagoga, y si se metían, ¿por qué? Porque ellos iban a la sinagoga a orar y a escuchar la palabra. ¿Me estoy explicando? Ellos tenían a Cristo, pero no dejaban de escuchar la palabra y de reunirse en la costumbre que ellos tenían, las sinagogas, los días de reposo. Procuraba obligarlos a blasfemar, imagínate, qué tierno, ¿verdad? Solamente los torturaba para que blasfemaran. Nada más. Y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. No dejaba títere con cabeza, como decimos. Ocupado en esto, ya vieron cuál era su ocupación, su trabajo. Muy honorable, ¿verdad? Trabajo muy honorable, un sicario, asesino. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, al mediodía, donde el sol está en todo su apogeo, donde tienes que ponerte, y más allá en esas regiones, ¿no? Desérticas, donde el sol está en su cenit. ¿Escucharon esa expresión? O sea, en el punto vertical de tu cabeza, ¿no? Te pega durísimo. Yendo por el camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol. Ok, mediodía, el sol en todo lo que da, que no puedes voltearlo a ver porque te quedas ciego. Pues él vio una luz más brillante que el sol, que resplandecía a mi alrededor. O sea, híjole, yo no entiendo cómo es eso, sinceramente. O sea, ahorita pues tenemos poca luz, ¿verdad? Hasta por eso puse esa dona para que se iluminara un poquito más la cosa. Porque de veras que no me gustan las penumbras, las tinieblas, no me gustan, ¿no? Primero, pues, tengo uso lentes, necesito más luz. Ya a estas alturas del partido le digo a mis hijos, oye, está medio oscuro. Voltean, ¿para qué estás viejo? Suficiente luz. Ellos ponen su celular, bien poquita luz, les dura un chorro su pila, ¿verdad? No, yo lo tengo que poner en todo, ¿verdad? Primero porque me gustan los colores padres, se ven más padres con luz. Pero en segundo porque no veo. Y ellos pueden ver, y luego tú puedes ver. Pero imagínate el sol, y luego esa luz le rodeaba el resplandor. Dices, ¿cómo no? Una ultraluz que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, ¡pum!, oí una voz que me decía en el idioma hebreo. Le habló en su idioma, porque él hablaba varios idiomas. Él era nacido romano. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que te hablen por tu nombre, Dios mío. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa es una expresión que se usaba en ese entonces. Para que la podamos entender, vamos a contemporizarla y sería como: qué duro es jugar a las patadas con Sansón. A Sansón a las patadas. ¿Ha oído ese dicho, no? Está jugando con Sansón a las patadas. Se pone a las patadas con Sansón. De otra manera. O algunos dicen, es como darle patadas al elefante, ¿no? Pues es una batalla perdida. ¿Mande? Le quieren enseñar el Padre Nuestro al señor cura, exactamente, sí. Le quieren ganar a los 49ers y no, pues no puedes, no es ese anuncio para dentro de 15 días. No, si va, a lo mejor pierde. Saulo, ¿por qué me persigues? Es re difícil pelearte contra Sansón. O sea, yo soy el Todopoderoso. Qué duro es, ¿verdad? Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Pero ese ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor?
Ahora sí que asústame, Panteón. Y el Señor, o sea, ahora, atención, la palabra que él usa aquí en el griego es Kyrios, o sea, Señor se le decía al emperador y a Dios Todopoderoso. O sea, él usó la expresión de Adonai, que significa el Señor Todopoderoso, porque le está hablando en hebreo y entonces le contesta en hebreo también. Entonces, ¿quién eres, Adonai? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Impresionante, ¿no? O sea, cuando nos persiguen a nosotros, ¿a quién están persiguiendo? Cuando hablan mal de nosotros, ¿a quién están atacando? Cuando nos tiran la tirria en el trabajo y nos echan sal, ¿a quién le están echando sal y tirria? ¿A quién están ofendiendo? No la recibas, brother. Es a Cristo. Es a Cristo quien están ofendiendo. Cristo es el que está en los cristianos. Y cuando alguien te persigue, siéntete orgulloso porque en realidad no es a ti, es a Cristo. Si no te quieren oír tu mensaje, no te preocupes. A quien rechazaron es a Jesucristo, no a ti. 16. Y aquí está la encomienda. Pero levántate y ponte en pie. Es como cuando un general le ordena a un soldado, levántese, póngase en pie. Y porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro, servidor y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales, ¿qué cosa? Yo te envío. Ahí está lo que está diciendo en el versículo 1. Yo fui, ¿qué cosa? Enviado. Algunos se envían solitos, pero otros los envía el Señor. ¿Quiénes crees que van a tener más éxito? ¿Los que se envían solitos o los que son enviados por el Señor? Ahora, ¿cuál es la encomienda? O sea, ¿por qué está escribiendo Pablo todo eso? Fíjate la asignación de puesto. El general le dice al soldado para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz que acabas de ver. Este rodeó, hizo pomada. Y del dominio de Satanás a Dios. ¡Wow! Ahí está el Evangelio. ¿Qué nos está diciendo Jesús, el Hijo de Dios? Que están dominados por quién. La humanidad está ¿qué? Dominada por Satanás. Y es necesario que se conviertan, que en lugar de que vayan allá, acuérdense que conversión significa una vuelta en sentido contrario completamente a donde iban. Y si antes Satanás era el que te dominaba, ahora ¿quién te debe dominar? Dios. Voy a repetir esto porque es bien importante. O sea, la gente cree que Dios nos va a liberar de Satanás. Ahora sí, puede usted hacer lo que se le dé la gana. Eso no es conversión. O sea, ibas para allá, ahora tienes que ir en el otro lado, no quedarte ahí donde estás y disfrutar de tu libertad. La verdadera libertad es cuando tú caminas con Cristo. Y entonces te sometes, cambias de dominio, del dominio de Satanás, ¿a quién? A Dios. Para que reciban por la fe en mí, ¿cuál es el medio de salvación? Fe en Jesucristo, la creencia, la fe, la total confianza en el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es lo que van a recibir? El perdón de pecados y herencia entre los que han sido apartados o santificados. Tú y yo hemos sido apartados, hemos sido santificados, sacados de este mundo para el mundo del Señor. Ahora, no estoy hablando literalmente, o sea, vivimos en la tierra, vivimos en un país, etcétera, etcétera, estamos bajo un gobierno humano, etcétera, pero estamos en el corazón bajo el gobierno de Jesucristo. Así que nadie puede recibir el perdón de pecados a menos que sea por la fe en Cristo Jesús, y nadie tiene herencia, nadie tiene acceso al cielo a menos que sea por ese mismo sacrificio, obra de Dios a través de la fe. Así que él fue enviado. ¿Me estoy explicando? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 1, que él es un siervo de Cristo llamado a ser apóstol. Porque ¿qué significa apóstol? ¿Qué significa ustedes, hermanos? Enviado. Un apóstol es un enviado. Cuando yo envío
perdón, la semana, yo le envío a cualquiera de ustedes, a Anselmo, vete por favor por unos panecitos para que terminando la reunión comamos pancito con leche. Yo lo envié. De alguna manera yo podría decir que él es apóstol, porque lo estoy enviando con una misión. Claro que, perdón por el ejemplo, pero apóstol significa enviado, nada más que enviado al Evangelio, a predicar el Evangelio, a salvar, a abrirle los ojos a las personas, a llevar las buenas nuevas de Cristo, la sanidad de Cristo, la libertad de Cristo, la doctrina, la enseñanza de Cristo. Y luego dice algo bien importante en el versículo 1, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. ¿Qué significa ser apartado o cuando tú apartas algo? Vamos a suponer. A ver, Padre, ayúdame. Algo que ustedes conocen, sobre todo aquí los varones, el deporte, ¿no? En el deporte. Los entrenadores no sacan siempre a los mejores jugadores al principio. Ellos reservan y apartan a sus ases, ¿verdad? Que en el segundo tiempo, órale, te aparté para esto, ¿verdad? Para el Evangelio. O sea, es alguien que ya diseñó, significa que Dios ya había diseñado, ya había planificado, planeado con anticipación un designio para una determinada persona. Hermano, Dios te apartó a ti para predicar el Evangelio, porque este llamado no nada más es para Pablo, es para todos, a ser discípulos. Todos debemos hacer discípulos. Entonces fuimos apartados para el Evangelio de Dios. Qué bueno que no nada más dice el Evangelio, sino dice el Evangelio de Dios. No quiero desviarme, pero en la próxima predicación de este domingo voy a empezar a compartir un poquito de la gran necesidad de que volvamos al Evangelio de Dios, porque ahorita hay varios evangelios que no son de Dios. Cierro el paréntesis. Versículo 2. Que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué observas ahí en este versículo? A ver, alguien que no sea Héctor, para que todos puedan participar. Perdón, Héctor. A ver. Ok, ¿y eso qué más te dice? Cuando alguien ya prometió, significa que no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que ya venía de... O sea, en pocas palabras, en buen latino, no estoy inventando el hilo negro ni el agua tibia. Esto que les voy a decir ya viene desde antes. Ya se había prometido. Ahora, habla de un Él, no de una cosa. Él. ¿Quién es Él? Es el que vamos a ver. Pues Él es Cristo Jesús. A ver, voy a ponerlo en este color. Él es Cristo Jesús, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, perdón, pero no es ese Él, perdón, no es Cristo Jesús, ese Él es Dios. Perdón, me equivoqué aquí. Pero bueno, tiene que ver el Evangelio con Cristo y Dios, Él, Dios, ya había prometido a Cristo Jesús, ya había prometido el Evangelio, que es Cristo Jesús, por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. O sea que lo que les voy a decir, dice Pablo, de una vez me introduzco haciéndoles saber que lo que voy a decirles es Biblia. Lo que les voy a decir es un plan de Dios con anticipación. Yo no le conocía, yo no quería saber nada de Dios y ya estaba yo apartado para el Evangelio. Y este Evangelio ya había sido prometido desde hace mucho tiempo en sus profetas por las Sagradas Escrituras. Qué bonito es cuando una persona predica, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Y Romanos es una carta muy específica de las Sagradas Escrituras. Versículo 3. El Evangelio, aquí está la definición del Evangelio, ¿verdad? Porque está hablando de el Evangelio de Dios, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. Algunas otras versiones traducen el Espíritu Santo. Voy a repetirlo. Es el mensaje acerca de su Hijo. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje acerca del Hijo de Dios, y empieza a darle la descripción de
de las profecías que se cumplieron en Cristo Jesús. Nada más cita porque ellos sabían que el Mesías tenía que venir del linaje de David, según la carne. Él nació según la carne, el Verbo fue encarnado, pero según el Espíritu era un hijo de hombre y al mismo tiempo era ¿qué? Hijo de Dios. Entonces aquí está lo que llaman en teología la unión hipostática. Híjole, ¿y eso qué es, pastor? Pues así le llaman, nada más apréndelo, para que nadie te apantalla, más bien apantállalos a ellos. ¿Sabes qué es la unión hipostática? Te van a decir, órale, ¿qué es eso? Pues es la doctrina que enseña en la palabra del Señor que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Esa es la doctrina. La unión maravillosa de las dos naturalezas divina y humana en el Hijo de Dios. El Verbo fue hecho carne. No dejó de ser verbo, ¿verdad? Nada más que fue hecho carne. ¿Cómo fue eso? Pues por el poder del Espíritu Santo, con un acto de poder. Ahora, estas palabras que están aquí en cursiva se agregan para la traducción, ¿verdad? Ya ve, por ejemplo, en el español tenemos una palabra que se llama estar desvelado. Estoy desvelado. En inglés no existe la traducción desvelado. Si tú le dices estoy desvelado, ¿cómo dices estoy desvelado en inglés? Pues que I live late yesterday. Last night I sleep late. Tienes que usar varias palabras para decir me dormí tarde. O sea, overnight, o sea, me dormí tarde. Pero no hay una sola palabra que describa desvelado. Al revés, ¿verdad? Hay palabras en inglés, por ejemplo, accountability, les dije el domingo, no se puede traducir con una sola palabra. Se tiene que traducir con dar cuentas, por lo menos dos palabras, ¿no? El acto de dar cuentas. Entonces, así pasa en los mensajes. Entonces, por eso se tienen que agregar algunas palabras que no están exactamente en el original, pero que si no se pone, no se entiende nada. Esta traducción, a propósito, para que sepas qué es lo que está literal y qué es lo que está para que se entienda, te pone las palabras en cursiva. ¿Sí? ¿Me entienden? Me encantan esas traducciones porque entonces sabes muy bien qué onda. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder. Literalmente sería con poder, pero se refiere a un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, o en otras traducciones, el Espíritu Santo. Deja ver cómo traduce la Reina Valera 60. Dice, ay Dios mío, ¿dónde está? Conforme el Espíritu de Santidad, deja ver la nueva versión internacional, dice el Espíritu de Santidad también. La Biblia textual obviamente va a decir lo mismo, Espíritu de Santidad, pero vamos a ver cómo interpreta la nueva traducción viviente. ¿Ya vieron? ¿Mediante qué? El Espíritu Santo. Porque como les digo, la nueva traducción viviente no es una traducción literal, es una traducción ya que explica el significado de lo que estamos hablando. Y que no está mal, ¿verdad? En este caso está perfectamente bien. ¿Sale? Entonces, el Espíritu Santo es el que llegó al vientre de ¿quién? De María, una muchacha, una doncella virgen, que no había tenido ninguna relación sexual con nadie, tampoco con José, ya estaba comprometida, ya estaba prácticamente casada por el civil. Eso era lo que significaba estar comprometido en matrimonio. Ya estaba, lo que ahora tenemos como casamiento civil y luego casamiento religioso, pues ellos eran el compromiso. Ya cuando se pedía y se daba, ya nada más habían fijado la fecha y estaban esperando a que llegara. Ya estaba prometida, pedida y dada. Ya era su esposa prácticamente, ¿me estoy explicando? Entonces, antes de que se juntaran, porque los apedreaban si salía embarazada antes, ¿verdad? No es como ahora, ay, bueno, al fin que se van a casar. No. Ahí en ese entonces era muy delicado. Pero el Espíritu Santo, le dijo el ángel, vendrá sobre ti. Conforme al Espíritu de Santidad declarado, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Quién está diciendo? El ángel está diciendo que por obra del Espíritu de Santidad, o en otras palabras, el Espíritu Santo, será su dedito. Pero una de las cosas muy importantes en el Evangelio es, este es el Evangelio, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La manera en que Cristo, o Dios Padre, demostró que Jesús no era solamente un hombre,
es con la resurrección. Esto es algo bien, pero bien importante. La resurrección es la que le da validez a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Veracidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la veracidad de que Él es Hijo de Dios. Gracias por la corrección. La veracidad. ¿Cómo comprobamos que Jesucristo es Dios? Porque es la primera persona que ha resucitado. Ahora, no dije revivido. Ha habido otros que han revivido. Y se les llama también resurrecciones, pero son totalmente diferentes. La resurrección de Jesús, su cuerpo fue transformado, ascendido al cielo para nunca más volver a morir. Todos los que revivieron o resucitaron antes, murieron después y tenían el mismo cuerpo, ¿ok? No vinieron en un cuerpo glorificado como el de Jesús. Cristo es las primicias de la resurrección. Entonces, Jesucristo al resucitar de entre los muertos para nunca más volver a morir, está demostrando que Él es el Hijo de Dios, porque eso no puede suceder en lo natural, tiene que ser algo sobrenatural. Por eso Dios nos prometió que lo mismo va a suceder sobrenaturalmente con nosotros, que aún va a ser todavía más impactante, porque Cristo solamente llevaba 3 días en la tumba, ¿verdad? Pero nosotros a lo mejor llevamos 100 años, 200, ya somos polvo, o nos comió un tiburón ahí en Acapulco, y quién sabe dónde estén nuestras partículas. Pues desde ahí el Señor nos va a rehacer y van a darnos cuerpos nuevos, glorificados. ¡Wow! Va a ser algo maravilloso. Y recibiremos ¿a quién? Al Señor en el aire, ¿verdad? Qué maravilloso es esto. Nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. De una manera súper resumida, ¿verdad? Él les está diciendo, es que miren, hermanos, todo lo que Pablo habla, todo lo que Pedro habla, todo lo que Santiago habla, todo lo que, no sé qué va a ser otro autor, el autor de Hebreos habla, ¿verdad? Lucas, etcétera, es evangelio, nada más que no lo vemos, ¿verdad? Como que no estamos conscientes, pero todo es el evangelio. Apartados para el evangelio de Dios, y empieza a describir qué es el evangelio. La promesa de que Cristo va a venir como hijo de hombre, como hijo de Dios, iba a morir e iba a resucitar, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entramos al versículo 5, pero antes hay que ver la hora. ¿Qué horas son, hermanos? A ver, aquí está mi... Ok, vamos a dejarle ahí, ¿qué les parece? ¿Sí? Porque vamos a respetar nuestro tiempo de oración. Ya tenemos mucho que orar en este momento, ¿verdad? Solamente déjenme agregar un comentario más, hermanos. Estos versículos primeros nos está hablando de un propósito eterno. Hermanos, nosotros fuimos llamados por el Señor. Hay un propósito eterno en nosotros que Dios nos ha llamado, y eso nos debe alentar, porque tú no eres un accidente. Yo no soy un accidente, yo tengo un propósito. Miren, la mayoría de los inventos que el hombre ha diseñado, creado, en realidad con la sabiduría del Señor, son porque hay una necesidad. Se necesita transportar algo, pues inventan la rueda, ¿verdad? Primero la inventaron cuadrada, vieron que la rueda cuadrada no servía, ¿verdad? No podían. Y entonces inventan la rueda y se dan cuenta que cuando ruedan un tronco, empezaron con un tronco, ¿verdad? Dijeron, ay, esto sí camina, ¿no? Y dijeron, ¿y si el tronco lo partimos así y hacemos varios tronquitos? ¿Cómo es ¿cómo se llama? El tronco de un árbol es más o menos redondo. Y empezaron a perfeccionarlo hasta que inventaron la rueda. Y todos los inventos, la mayoría de los inventos suplen una necesidad. Bueno, Dios fue al revés. Dios ya tenía un plan determinado y entonces nos crea a nosotros. No nos creó para resolver un problema. Es porque Él ya tenía en su plan el reino, su gloria, su justicia, su magnificencia, y entonces forma la creación. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, el Cordero ya estaba destinado. Y antes de la fundación del mundo, Él ya nos había apartado y predestinado. ¿Qué significa predestinar? Con anticipación, destino, comisiono a alguien para algo. O sea, Él ya tenía su reino y sabía que iba a necesitar que para que su reino se estableciera, la cruz nos reconciliara con el Señor. Entonces, el Cordero de Dios, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la Biblia que ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entiéndelo así, crucificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es que Dios ya lo había
planificado. Entonces, al formar la humanidad, la creación entera, ya venía con un propósito. ¿Me entienden la diferencia entre inventar algo para resolver un problema y tener ya resuelto el problema y entonces después poner las piezas? Es como aquel que es un buen diseñador y dice, voy a crear, no sé, vamos a suponer, Elon Musk o alguno de esos, un auto eléctrico, ¿verdad? Y ya se lo está imaginando, y ya que lo imaginó, entonces dice, bueno, necesito una pila que dure mucho y voy a buscar un metal que lo encuentre, ¿no? Aún así está resolviendo un problema, hay que buscar el litio, ¿no? El litio, wow, entonces si descubre que el litio pues es un material que permite que las baterías duren el triple, el cuádruple de las baterías que se conocen hasta ahorita. Entonces, este ejemplo es un mal ejemplo porque de todos modos está resolviendo otra cosa, pero de alguna manera los buenos diseñadores prevén lo que van a necesitar. Es como el buen administrador, el buen ingeniero, el buen director, maestro de obras. Dicen, vamos a hacer un edificio, vamos a hacer esto. Aquí Javier va a poner tile, pero no se va así nada más y luego ya que está en la casa del cliente, le dice a su hijo, oye, creo que vamos a necesitar una cortadora de tile, vete por ella. ¿Verdad que no? Rosalba, la escalera, córrele, regrésate por la escalera, la vamos a necesitar. No. Primero junta lo que va a necesitar, porque ya tiene en su mente el proyecto, ya tiene el diseño, ya tiene un proyecto, ya sabe qué es lo que va a hacer, ya lo visualizó, ya lo vio, ya está viendo ese baño, esa cocina, esa sala, ese piso, ya lo está viendo, ya se está viendo ahí, ya está viendo, ya puso la foto en su corazón. Entonces él ya sabe lo que va a necesitar, igual Dios, ya sabía lo que iba a necesitar y ahora te conecta a ti. Y una de esas piezas se llamaba Saulo de Tarso. Entonces, ¿cómo crees que se siente Saulo al escribir esto? Pero también bien contento, porque fui. ¿Para qué? Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, que hemos sido apartados para tu evangelio, que hemos sido apartados para ser tus hijos. Apartados, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios porque fueron apartados para el evangelio de Dios? Gracias, Señor. No lo merecíamos, Señor. ¿Quién soy yo?, dice el salmista, para que te acuerdes. ¿Quién es el hombre para que le visites? Y el Hijo del Hombre para que inclines tu oído a él. Muchas gracias, Señor, por salvarme. Muchas gracias por escogerme, Señor. No hay nada en mí que pueda calificar, Señor. Tú por tu gran amor decidiste tomar este enemigo tuyo y convertirlo en tu amigo, Señor. A veces nos asustamos ahorita a leer la descripción de lo que era el apóstol como testimonio personal, porque no lo está diciendo ninguna otra persona. Él mismo está reconociendo la maldad que había en su cuerpo, que había en su vida. Y a veces decimos, ¡ay, qué malo era, Señor! Pero no, Padre, cuando tú nos revelas cómo estamos, somos igual o peor que Él, Señor. Perdona nuestros pecados nuevamente. Te damos gracias, Señor, por el Evangelio, la buena nueva que vino a decirnos que tú quieres perdonarnos, que tú puedes perdonarnos a través de un solo acto de poder, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que tomaste nuestro lugar. Que sujeto al Señor Jesús en la cruz, que grande fuerza lo logró. Detener no fue la guardia y su poder. Sí, Padre, tú le dijiste a tus discípulos, cálmate, Pedro, ¿qué no sabes que ahorita puedo llamar a una legión de ángeles para que vengan y me ayuden? No, hombre, no tienes por qué usar la espada. No me quitan la vida, yo la doy solito. Que sujeto al Señor Jesús en la cruz, que grande fuerza lo logró. Detener no fue la guardia y su poder.
grande clavo de sus pies. Él permaneció solo por mí. Él sufrió lo que era para mí. Sí, Señor, su gran amor mucho más grande que el dolor. Pensando en mí su vida dio y no te bajaste, Señor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, tu inmenso amor. Cántalo conmigo, Señor, que sujeto al Señor Jesús. En la cruz, qué grande fuerza lo logró. Detener no fue la guardia y su poder, tampoco fueron los clavos, Señor, ni el grande clavo de sus pies. Si tú te quedaste ahí, Él permaneció solo por mí. Él sufrió lo que era para mí. Su gran amor mucho más grande que el dolor. Pensando en mí su vida dio. Por amor, por amor. Dilo, por amor, 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 por amor. Ahora sí sé lo que es sujeto al Señor Jesús. Vamos a permitir que nuestro hermano Blalo nos dirija en este periodo de oración. Aleluya. Gracias, Señor.